Lucía López es una feminista mexicana. Has pasado 2 décadas de experiencia en organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Eres una de las impulsoras de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenía unas notas en mi computadora, pero murió, así que he intentado recuperarlas un poco. Mientras preparaba las notas pensaba qué más compartir de una realidad que me parece está muy presente, ¿verdad?, entre los movimientos y las organizaciones de derechos humanos en el Estado español. No creo que lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en México no es una realidad ajena. No, para no ir más lejos, el año pasado estuvimos aquí presentando el último informe de la iniciativa mesoamericana de defensoras y hablando que se habían incrementado un 30% las agresiones en contra de activistas del último periodo, del primer periodo que habíamos registrado, de 2012 a 2014, al último periodo, que fue de 2015 y 2016, documentábamos un aumento, un incremento de las agresiones. Hemos venido aquí a decir cómo la difamación, la criminalización son uno de los tipos más comunes y recurrentes, que las amenazas y los hostigamientos son de las tendencias globales que encontramos de ataques contra las defensoras. Compañeras de Honduras, de Guatemala, de Colombia han explicado con mucho detalle ya cómo las empresas extractivas, muchas de ellas de capital español, están devastando los territorios, están contratando sicarios para asesinar a las activistas, están orquestando campañas de difamación que usan los estereotipos y la violencia de género para detener los liderazgos de las mujeres que están en la defensa del territorio. Compañeras que han puesto nombre, que han puesto historia y que han puesto voz a los datos que comparte Frontline en su último estudio, donde de las 321 personas activistas asesinadas, la mayoría, el 75%, son de América Latina y la mayoría son defensoras y defensores del territorio. Hemos estado también aquí y en este foro diciendo que la violencia que vivimos las mujeres activistas no solo viene del Estado, no solo viene de las empresas, no solo viene del crimen organizado, sino que también lo vivimos dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias y muchas veces también dentro de nuestros movimientos sociales. Todo eso lo hemos dicho y lo hemos reiterado en varios foros en los que hemos estado aquí. Sin embargo, y en contra de nuestra capacidad misma de entender y analizar la situación en nuestra región, las cosas se han agravado a un ritmo mucho más acelerado, como digo, que nuestra capacidad de entender, que nuestra capacidad de reaccionar. Y quisiera centrarme en algunas de estas emergencias, de estas crisis que hemos estado enfrentando, que no es que sean nuevas, no es que nos sorprendan, pero que sí hablan de un deterioro mucho más acelerado de lo que somos capaces de reaccionar. Estamos ante una minoría voraz que pretende controlar y restringir y depredar los bienes naturales, los recursos comunes, los cuerpos de las personas, que lucra con la violencia, que lucra con el secuestro de los migrantes, ¿no?, que hace del necrocapitalismo su vía para construir poder y construir riqueza, que está dispuesta a ganar elecciones utilizando la misoginia y el discurso homofóbico de manera directa, clara y explícita, como fue la campaña de Trump o la campaña de Bolsonaro en Brasil, que está dispuesta también a retroceder en lo que fue un muy largo y muy difícil proceso de paz en Colombia, un proceso que está realmente en riesgo porque más de
más de 400 personas activistas han sido asesinadas desde la firma de los procesos de paz, y donde se ha utilizado todo este engaño y esta difamación de la ideología de género para decir que los procesos de paz eran igual a la destrucción de las familias, ¿no?, católicas y la moral sexual. Es un poder que está dispuesto a destruir el poco y ya frágil Estado de Derecho en Guatemala, donde en muy poco tiempo se pretende echar atrás juicios históricos contra genocidas que, por ejemplo, nos permitieron conocer las historias, los testimonios desgarradores de las miles de mujeres indígenas que fueron víctimas de tortura y esclavitud sexual durante el conflicto armado, y que después de un trabajo enorme en sus comunidades y de los movimientos de mujeres y feministas decidieron levantar la voz, decidieron exigir justicia, lograr justicia, y ahora se está intentando cambiar la ley de reconciliación nacional para que los genocidas puedan estar libres y pueda echarse atrás todo este proceso. O se quiere pasar una ley en contra de que restringe mucho más las acciones de la sociedad civil, ¿no? Una ley que además podemos encontrar copiada en muchos países alrededor del mundo. El último informe de Cívicus habla que la restricción legal de las acciones de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, es una tendencia generalizada y una tendencia que afecta de manera particular a las mujeres activistas y a las organizaciones de mujeres que ya venimos con desventaja a la participación política, que ya enfrentamos un contexto de discriminación y que este tipo de leyes restringen aún más nuestro trabajo. Estamos en un contexto donde además pasó la crisis de Nicaragua, una crisis que ha sido muy compleja, una crisis que ha generado además una enorme polarización también dentro de la solidaridad internacional, que por un lado nos ha hecho visible cómo la derecha internacional y el imperialismo está vivo y utiliza este tipo de situaciones para avanzar en su narrativa, pero hemos visto también las enormes y profundas contradicciones de gobiernos que surgieron de procesos revolucionarios y que en la práctica han venido renunciando a todos esos principios y a todas esas luchas que les dieron origen, ¿no? Una realidad terrible en Nicaragua, donde hay más de 325 personas asesinadas, donde hay más de 700 personas detenidas, y donde independientemente de la valoración y de la explicación que le demos a la situación y del uso faccioso que hace la derecha internacional de lo que está pasando, lo cierto es que las compañeras, las mujeres y en particular las feministas en Nicaragua están enfrentando una represión sin precedentes en la historia del país después de la revolución. Y con todo eso encima viene la situación en Venezuela, que otra vez avanza esta agenda intervencionista, imperialista en la región, pero que nuevamente nos hace ver esas fracturas de lo que fue la gran esperanza de los gobiernos de izquierda y progresista en la región, gobiernos que avanzaron en derechos sociales, pero que no renunciaron a la economía extractiva, que no renunciaron a una serie de tendencias autoritarias y de desmovilización. Y toda esta realidad, toda esta situación nos desborda. Lo cierto es que va más allá de nuestra capacidad de comprensión, de nuestra capacidad de acción, pero nos deja algunas claves muy básicas que me parece que son algunas de estas tendencias que ya Itziar también mencionaba. Una muy clara es la captura corporativa y de los poderes fácticos de las instituciones, los recursos y los bienes públicos para avanzar en sus intereses y privilegios. Y eso lo vemos igual en el Estado español que en Honduras después del golpe de Estado, ¿no? Lo que nombrábamos como Estado no son más que oficinas de representación de un conjunto de empresas, de un conjunto de cárteles del narcotráfico, de un conjunto de grupos del fundamentalismo evangélico, del fundamentalismo católico, avanzando sus privilegios y su poder, usando las instituciones y el poder público, y eso es una tendencia general y está en la base de ese incremento acelerado de la criminalización y de la violación y de la violencia contra la protesta social.
Algo que hemos discutido mucho en América Latina es que ya no estamos en condiciones de exigirle más al Estado, porque el Estado tiene esa configuración. Entonces, ¿a quién le estamos exigiendo que se cumplan todos los acuerdos internacionales de derechos humanos? No es que no sepan cómo hacerlo, es que hay una política orquestada de suprimir la disidencia. Y frente a esa realidad, ¿qué estamos haciendo? Que sería, entiendo, la segunda pregunta de este espacio. Pues yo diría, estamos sobre todo enfocando nuestra acción y nuestras energías quizá en 4 grandes tipos de respuesta, ¿no? Que no son lineales, que se cruzan unos con otros y que tienen cada uno de ellos múltiples desafíos. Por un lado, resistir y exigir, ¿no? Resistir poniendo el cuerpo, poniendo la voz, resistir deteniendo la entrada de las máquinas a los territorios donde las empresas extractivas pretenden imponer una hidroeléctrica o pretenden imponer o pretenden hacer una explotación minera, salir, manifestarnos, alzar la voz. Las manifestaciones, por ejemplo, en Brasil, en contra de la candidatura de Bolsonaro, o las manifestaciones en Argentina en contra de la terrible violencia sexual contra las mujeres. Es decir, alzar la voz, salir a la calle ha sido un acto de resistencia muy importante y se hace, y eso es algo que me gustaría señalar porque es algo que me ha sorprendido mucho desde que vivo en el Estado español. En México nunca a nadie se le ocurre pedir una autorización ni avisar que va a ser una manifestación. Y cuando decimos hacer una manifestación, decimos cerrar una calle o cerrar una carretera o poner en Nicaragua o en Honduras un tranque o una barricada. Es decir, es ese tipo de resistencia y de manifestación que aquí parece algo completamente imposible y que incluso se califica como ilegal. No hay duda que la violencia en América Latina contra activistas cobra la vida de muchísimas compañeras, pero sabemos que cuando te detienen, que cuando prohíben una manifestación, están violando un derecho, están cometiendo una arbitrariedad, lo que aquí parece que es legal y que es natural. Estamos también, sin embargo, la resistencia ha tenido un costo y un impacto en nuestros movimientos bastante fuerte. Muchas veces decimos, bueno, es que volver a salir a la calle, porque no importa si somos 30, si somos 300,000 o si somos 2 millones de personas, no parece que eso ni inhiba ni frene a los grupos en el poder y sus agendas. Ha tenido un enorme costo también en la vida de un montón de compañeras que han sido asesinadas y en el Estado español, bueno, ha habido una enorme solidaridad con la familia de la compañera Berta Cáceres, ha sido un caso emblemático, pero por cada Berta hay muchas otras compañeras que también fueron asesinadas o que están encarceladas y que sus rostros y sus historias no son tan visibles. Y nos han hecho preguntarnos si resistir, ¿cuánto más podemos resistir? ¿Y cuál es la capacidad de nuestros movimientos? ¿Y cuál es la energía y la infraestructura organizativa que tenemos para la resistencia? Otra estrategia importante ha sido la de exigir a los estados que creen condiciones mínimas para la defensa de los derechos humanos, para poder ejercer el derecho a defender derechos humanos, y se han creado mecanismos de protección en muchos de los países de la región. Si no me equivoco, bueno, Brasil tiene un programa súper grande, Honduras, Guatemala, Colombia y México son algunos de los países que tienen mecanismos oficiales de protección a activistas, a defensores y defensoras de derechos humanos, y muchos de ellos también a periodistas. Nosotras desde la Iniciativa Mesoamericana hemos sido bastante críticas de estos mecanismos, porque si bien no hay duda que los estados tienen la obligación de garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos, lo cierto es que el hecho mismo de que estos mecanismos sean necesarios hablan, digamos, del retroceso autoritario que hay en la región y el debilitamiento del Estado de Derecho. Son mecanismos que han llegado
con pocos recursos, con poca voluntad política, en general sin una perspectiva de género que entienda las diferencias y el impacto diferenciado de la violencia en los hombres, las mujeres y las personas no binarias. Los botones de pánico no funcionan, las guardias de seguridad que se ponen al final terminan aumentando el riesgo, los análisis de riesgo suelen ser revictimizantes, y entonces toda esta energía que hemos puesto en crear la ley, después de crear la ley, crear el mecanismo, después de crear el mecanismo, hacer el mecanismo de verificación del mecanismo. Bueno, toda esta energía realmente no se ha devuelto en una disminución de las agresiones. Hemos hecho también un enorme trabajo en la lógica y en la idea de proteger, y creo que América Latina es una de las regiones que más desarrollo ha generado en términos de mecanismos desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales de protección. Hay un montón de organizaciones especializadas, que han creado metodologías de análisis de riesgo, que han creado protocolos de seguridad, que han creado sistemas de registro de agresiones para poder tener un mapa preciso de cómo está afectando la violencia a las personas defensoras. Un montón de organizaciones, de redes, de mecanismos ciudadanos que han sido muy importantes, pero que también han resultado insuficientes. Y ahí hablo incluso de nuestra propia experiencia como iniciativa mesoamericana. La iniciativa mesoamericana surgió como un mecanismo de acción urgente y ahora es una red con más de 2,000 personas, con 5 redes nacionales de defensoras, con 3 refugios, con una casa de respiro y autocuidado para las activistas, con acciones urgentes recurrentes, con un sistema de documentación de la violencia contra activistas. Bueno, todo esto ha resultado insuficiente, y ha resultado insuficiente fundamentalmente, voy a señalar solo una de las razones, que muchas de nuestras acciones han tenido un enfoque básicamente individual, han tenido un enfoque individual y un enfoque reactivo, es decir, atender caso por caso, atender los casos que son más visibles, que llegan a ser más visibles, ¿no? Y de manera reactiva, es decir, responder a la acción urgente, responder al riesgo inminente, intentar paliar los impactos de la violencia. Pero hemos tenido poca capacidad de hacer acciones preventivas, de hacer acciones colectivas, y eso nos ha llevado a transitar de la protección a lo que llamamos ahora el cuidado o la protección colectiva, que es como estamos intentando en este momento de organizar la resistencia, de organizar la protección y de organizar la exigencia en una lógica de cuidado colectivo que involucre al conjunto de personas, familias, sujetos, no solo de la organización, sino también de la comunidad y el tejido social que está alrededor. Una práctica de protección que aprende muchísimo de los pueblos originarios y su manera de entender el cuidado colectivo, y que aprende también mucho del feminismo y de las maneras en que las mujeres nos cuidamos entre nosotras, nos damos voz y autoridad entre nosotras para construir un entorno de mayor protección para nuestros activismos. No sé cómo estoy de tiempo, así que ustedes me dicen en el momento que me tenga ya que callar. Ya, sí. Ok. Y estamos también en la lógica de transformar, y esto es algo que también ha sido un aprendizaje sobre todo de los pueblos originarios, donde poco la visión, que es muy sencilla pero es muy importante, es decir, no hay mayor protección que un territorio sin empresas extractivas, ¿verdad? No hay mayor protección que una modelo de sociedad que está basado no en la lógica en el mercado, sino en la lógica del cuidado colectivo. Entonces, construir modelos alternativos es hoy en día un elemento fundamental para nuestra propia protección. Había puesto para el final, pero a lo mejor lo podemos hablar después, cómo desde esta experiencia de violencia y desde esta experiencia de protección entendemos la solidaridad horizontal con el Estado español y otros territorios. Y solo mencionar ahí que para nosotras ahora es muy importante
no solo estar en estos foros hablando de cómo vivimos la violencia y cómo la enfrentamos, sino cómo esa violencia está pasando también aquí, ¿verdad? Cómo esa violencia criminaliza también aquí, cómo esa violencia se normaliza también aquí, cómo hay compañeras como Elena Maleno o activistas como los que estuvieron en Barcelona y en Cataluña cuando el referéndum, profundamente agredidos en sus derechos más fundamentales, y que sea desde ese reconocimiento horizontal que construyamos y aprendamos juntas. Y tenemos algunas ideas, pero eso lo podemos ver también ya después. Gracias.